Don José. Don Fernando, no sea tan duro. Ser suegro de Shakira es una gran cosa. No, por eso digo, la gran Porque- virtud, yo creo que lo único bueno que tenía esa señora es la Sí, yerna, ¿ya? la nuera. Porque está al lado de alguien con tanto talento. Sí, Bien. es verdad. Oiga, le voy a dar un nombrecito por ahí para que recuerde, que estaba hablando de dictadores. Usted sabe de ese amigo suyo, Bukele. Bukele, Préstale atención a este nombre, Herbert Saca. Préstale atención a este nombre. de familia de Tony. Este señor está buscando, no este señor, el señor Bukele, y su estructura, a Norman Quintero, que fue expresidente, ex candidato del partido Arenas, para ponerlo preso. Él es presidente, él es miembro del Parlacén y está buscando desaforarlo para llevarlo preso, Bukele, a este dirigente de Arenas, un partido de derecha, o sea, para que estamos... Alianza Democrática. ¿Se acuerda que Arena, no? Que gobernó varias veces? Varias veces. Bien. Hablemos un poco de COVID. Y recuerde, el mundo está estremecido por la variante Omicron. Ayer el doctor Anthony Fauci, con claridad, predijo de que nos encontramos frente a una gran amenaza, la variante Omicron. Si me ayudan con las gráficas rápidamente. Nosotros en Panamá, ahí está, los casos, nosotros estamos en un incremento. Casos. Hay una tendencia a la baja por la acumulación, pero estamos subiendo lentamente. Esa es la primera cosa que debe saber. Si me presta la segunda gráfica, ayer se nos informó de 323 casos nuevos en Panamá. En esa gráfica que usted ve, el comportamiento de los casos activos, ahí detengámonos un poquito ahí. Fíjese una cosa que está pasando con los casos activos. Hoy amanecemos con 4.092. Rompamos ya la barrera de los 4.000 casos activos. Estamos en 0.8 de incremento. Estamos en 0.1. Fíjese cómo los casos activos han venido elevándose y el promedio de lo que va de diciembre, del 1 de diciembre, ahora lo va a ver usted, se mantiene en 4,7%. Estamos más cerca del 5% que lo que estábamos hace unas semanas atrás. Preste la atención a esto. Deme la siguiente gráfica. Y esta es importante, porque usted está viendo allí la relación entre casos que están en hospitalización, en cama, y los que están en UCI. Ahí tenemos nosotros que en hospitales, en sala tenemos 119, vamos al alza allí, de lo que teníamos la semana pasada, pero en UCI tenemos 19, en cuidados intensivos sigue siendo bajo, pero está subiendo, porque están aumentando los casos activos. Ahí está la primera cosa que tiene usted decirle. La siguiente gráfica nos indica a nosotros, ahí están las muertes. Nosotros, ahora que le presente la lámina, usted va a dar cuenta que nosotros en términos generales hemos reducido las muertes, porque no tenemos más gente vacunada con doble, triple. Y ahí está la gráfica. La siguiente gráfica nos indica a nosotros, ahí está, por semana. Observe las semanas que están reflejadas en esa gráfica. Al final usted se dará cuenta que estamos nosotros, ahí si la encuentro aquí mismo, la tengo aquí más cerca, la puedo mirar. Estamos nosotros, ahí está. En la última semana esta que acaba de pasar, 14 muertos, estamos 9, 12, 13 y 14. ¿Por qué estamos, a pesar de que estamos subiendo tanto, por qué estamos manteniendo las muertes bajas? Porque tenemos una gran vacunación. Ahí está el primer efecto de la vacunación, es una reducción de la probabilidad de muerte. Y una gran parte de los que están muriendo son no vacunados. ¿Se da cuenta por qué es importante que usted se vacune? Pásame la siguiente gráfica. Ahí está, lo mismo que le estoy diciendo, estamos en una nueva etapa. Estamos en la cuarta ola de esta pandemia. Y al decirle esto, usted tiene que tener en consideración las siguientes cosas. Los indicadores epidemiológicos en nuestro país nos dicen lo siguiente: estamos cerca, ya ayer, hoy, podemos indicar que ayer tenemos 5.1. Ya van 2 veces que tenemos sobre 5 y 6.2. Y estamos en un promedio de 4.6. ¿Qué indica esto? Que en esta movilización de este fin de semana y del próximo fin de semana, nosotros tenemos que hacer lo posible por seguir vacunando. La vacunación está abierta. Habrá unos días creo que el viernes no habrá vacunación, pero usted tiene oportunidades para vacunarse. Las vacunas nos están funcionando
para la reducción de la muerte y la reducción de los casos graves para no internarse. Pero no nos protegen 100%, entonces tenemos que tomar medidas de mitigación. Mire lo que está haciendo Europa. Holanda ha cerrado todo hasta el 15 de enero. Hay una propuesta en ascenso de suspender los vuelos internacionales. Costa Rica lo tenemos aquí. Costa Rica. España está en ascenso. Inglaterra está en ascenso. Alemania está en ascenso. Y están vacunando y cerrando los países. Entonces, hay en Alemania una actitud de no cerrar porque el cierre total está produciendo levantamientos. Sí. Y la situación en Holanda, por ejemplo, en el Reino de los Países Bajos, es grave para tomar este tipo de medidas. Bien, algunas otras cosas rápido antes de ir al 20 de diciembre. El partido panameñista terminó, aquí está, ahí está. Esta es la gráfica que nos muestra a nosotros el incremento. El último tramo es diciembre. Y el promedio en diciembre está en 4.7. Quedar rayandito el 5. Sí. Eso nos está indicando a nosotros el problema que estamos teniendo. Sin duda alguna, estamos en una cuarta ola. Sí. Más lenta, pero una cuarta ola. No se engañe en eso. Y hay provincias como Herrera, Los Santos, Veraguas y Panamá que son las más afectadas. Es que quien representa mejor eso es los Estados Unidos. Hace un año en los Estados Unidos había 6 millones de casos activos, hoy hay 10. Es decir, eso te dice nada más el problema que hay con el manejo de esta enfermedad. Bien. Políticamente, el Partido Panameñista cerró las postulaciones el fin de semana. Hay toda una gama de gente que irá a elecciones y van a ser escogidos por el Congreso de los Delegados. Para presidente hay 2 postulaciones, José Blandón Figueroa y Catherine Levy, que se estarán disputando la presidencia. Hay toda una serie de cargos que todos van a elección, que será el 23 de enero y será el primer partido en conformar esto. Le seguirá en ese orden por ahí mismo el Partido Revolucionario Democrático, 27 de marzo. que tiene elecciones, el Congreso es el 15, en febrero habrá elecciones para escoger delegados y a enero, finales ya No, el sabremos. 27 de marzo es el día del PRD, como el calendario, coger delegados dentro del PRD. El 27 de marzo. Y habrá todo un proceso, porque antes de coger candidato, tiene que saber usted alguno de los candidatos, vamos a conocer cuáles son los candidatos en este proceso. En mayo estará cogida esa directiva, el partido RM tiene toda su estructura montada. Vendrá también el gran debate sobre el cambio democrático, en donde es la primera vez que yo el absurdo de querer expulsar a 15 diputados. 15 sin bancada. Eso es una cosa impensable. ¿Qué vamos a hacer? Ya nosotros le estaremos informando. Bien, algunas reflexiones sobre el 20 de diciembre, hoy. Importante que lo pongamos en el contexto en que se está dando el mundo. Porque la República de Panamá tiene usted que entender siempre, debería siempre incluirlo en sus análisis, cuál es nuestra posición con respecto al mundo. Nosotros somos un factor importante geopolítico a nivel global. Dependientemente de nuestra pequeñez territorial y nuestra pequeñez poblacional, la importancia geopolítica de Panamá está por encima de esa pequeñez. Esa es la primera cosa que ustedes saben. Como consecuencia, las potencias están pendientes de lo que pasa aquí en Panamá. Y como consecuencia, además de eso, están interesadas en el control de nuestra ruta. Siempre lo han estado. Siempre son estos. Siempre, a lo largo de nuestra historia, desde la época de la colonización, siempre la gente va a querer pasar por este estrecho. Siempre. Pero siempre, desde antes, hombre. Sí. Aquí el efecto Panamá, que fue la que cambia totalmente el clima del mundo. Cuando emerge el Istmo de Panamá, pues, hay evidencia de oro panameño desde la época precolombina, parecida por allá por Perú. Es decir, siempre el país ha tenido esa virtud y esa promundo y beneficio que encontraron pues nuestros fundadores en ponerle. Y casi toda nuestra lucha republicana, después de nuestra independencia, porque la gente dice, sí, hubo independencia. Bueno, cuando usted lee el acta de independencia de Panamá de Colombia, dice así, acta de independencia. Sí. No dice acta de separación. Pero no voy a entrar en esa semántica en este momento. Desde que se comenzó a construir el canal francés, y la contradicción fundamental entre el Estado panameño y Colombia fue por ese canal. Nosotros nos independizamos, nos separamos, y toda nuestra historia ha estado ligada a los Estados Unidos por el canal de Panamá. Y en ese proceso,
Panamá logra al final, en la década de los 70, bajo la dirección de Omar Torrijos y un grupo de militares y civiles, el proceso de negociación que traspasa el canal a Panamá. A cambio, Panamá debió democratizar, retirar los militares a los cuarteles y dejar que los civiles gobernaran. Ese fue el acuerdo político. La dirección de la Guardia Nacional, después de la muerte de Omar Torrijos, violentó ese proceso. La primera cosa que usted debe recordar. Y fuimos a las elecciones del 84 y Barletta es depuesto y se produce una serie de eventos que llevan al enfrentamiento de Manuel Antonio Noriega con los Estados Unidos. ¿Te acuerdas aquellas revocaciones en 1986 de Hermann Hesse? ¿Te acuerdas? Entonces se produce toda una serie de elementos y se da una confrontación después de las decisiones de Díaz Herreras. Y los Estados Unidos, pensando en el tratado, abre una serie de negociaciones con Noriega para una solución a la crisis. Si usted no hace este análisis, usted pierde de vista el simplismo de decir que el imperialismo yanqui quería quedarse con nosotros. No, ellos tenían un tratado de neutralidad y tienen un tratado de neutralidad sobre el Canal de Panamá. Y nunca pensaron tampoco... No se invocó. En el discurso del presidente Bush de esa noche, él habló de respetar el tratado del Canal de Panamá. Es decir, nunca pensaron No, eso era una falacia. Eso era una falacia. Y que una invasión de un país a otro lo deciden los panameños o el país en la que... No, eso lo decide el Estado Mayor de los Estados Unidos y el grupo de seguridad y el presidente de turno de los Estados Unidos. Exacto. Bien, esa es la cosa. No. A Noriega se le hicieron dos aproximaciones serias, casi al final de ese proceso. Una de ellas me tocó hacerla a mí. La otra la dirigió Rómulo Escobar Betancourt. ¿Y qué decía en esencia ambas propuestas? Porque eran similares. A que Noriega se retiraba del país por 2 años. Por 2 años. Que el PRD sería gobernando en el país y se postergaban las elecciones. Y que el Procurador General de la Nación y el Contralor General de la Nación sería puesto por la oposición. Para garantizar un nivel de estabilidad. Y después en elecciones, ganar el que ganara. Y nada. Es más, en la última que presentó Rómulo Escobar Betancourt, el presidente Reagan iba para Reykjavik a la cumbre con Gorbachev. A cerrar la Guerra Fría. Y Scholz, el secretario de Estado, se quedó en Washington para esperar la firma de Noriega, que se le había entregado al nuncio apostólico, y hacer el anuncio de que Noriega se retiraba y se retiraba un grupo de militares. Fue en mayo del 88. Sí. ¿Qué hicieron? Se retractaron, porque había un Estado Mayor. Noriega tenía una debilidad estructural en la dirección. Y como consecuencia de eso, dejan plantado a Schultz. Y el secretario de Estado, a los que estábamos, Bueno, Elliot Abrams, que estaba en Panamá esperando llevar ese papel. nos dijeron, no hablamos más. Y después se dan toda una serie de acontecimientos, como el 3 de octubre, el asesinato de una gente ahí, un americano ahí frente a en la comandancia, y lo demás era pan comido. La responsabilidad de la invasión cayó en la falta de juicio de la dirección militar y política del país. Yo no estoy justificando ninguna, porque la mayoría de los panameños nos opusimos a esa invasión, los que estábamos en Estados Unidos. Y Gabriel Lewis Galindo, conmigo que estábamos nosotros en Washington, Mayín, que estábamos en Miami, todos los panameños que estábamos en el mundo, estábamos por la búsqueda de una solución negociada de esto. Pero la responsabilidad estaba en Panamá. Y en 2 intentos serios, por diferentes vías, plenamente autorizados por Noriega, él las rechaza. Resultado, se aísla y se toma la decisión de la invasión. Y la invasión tenía como propósito fundamental destruir las fuerzas de defensa. Porque los Estados Unidos habían llegado a la información completa, de que las Fuerzas Armadas de Panamá se habían convertido en un elemento de corrupción absoluta. Recuerde que en ese proceso había sido
el proceso de Irán contra, el tráfico de armas, el tráfico de armas hacia la contra, y por ahí mismo iba droga, y se creó todo un sistema que los Estados Unidos había determinado como un sistema corrupto y tenía suficiente información Era América. de lo que estaba pasando aquí. ¿Pero qué significó esa invasión? Significó un quiebre de la estructura y produjo un trauma social a lo largo de muchos años. Quizás el sociólogo Raúl Leis fue quien más estudió el fenómeno post-invasión y la ruptura de autoridad que se produjo cuando se despliegue la fuerza de defensa porque no había un plan alternativo. Sin embargo, post-invasión, Panamá vive los 30 años más largos de su historia, de estabilidad y de crecimiento, pero vive de espaldas a resolver los problemas sociales del país. Entonces nos agarra el COVID, nos agarra esta crisis estructural, nos agarra toda esta situación de América Latina con un país y una democracia. No en Panamá, porque hay gente que dice, bueno, es que en Panamá todo está mal. No, las cosas están complicadas en todos lados del mundo. Están en Chile, están en Perú, están en Bolivia, están en Brasil, están en Colombia, Venezuela es un desastre, Honduras, búsquelo donde usted quiera, Estados Unidos, Francia, Alemania. Hay una crisis general de la democracia que está siendo atacada por no resolver algunos problemas fundamentales, pero también por los populismos de extremos. Y en esa situación, hoy Panamá tiene que hacer una reflexión que debe ir dirigida por nosotros a fortalecer la democracia. Y aquí viene mi primera reflexión. Hoy a las 9 de la mañana habrá un intento, digo intento porque vamos a ver qué pasa, y lo vamos a transmitir, de hacer una reunión de algunos medios de comunicación por la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Nosotros queremos decirles a ustedes que desde estas televisoras nosotros hemos sido consecuentes con la libertad de expresión y la libertad de prensa. Y hemos sido víctimas de la red que impulsó el barelismo cuando aquí, en este mismo programa, llevaron aquí a nuestro compañero Fernando Correa sin una orden siquiera de penetrar a esta televisora. Se lo llevaron sobre una acusación falsa. Nosotros hemos defendido la libertad de expresión. Nosotros creemos en la libertad de expresión y en la libertad de prensa. Lo que no podemos compartir con nadie es utilizar técnicas de periodismo o periódicos para con mentiras levantar acusaciones que destruyen a miles de ciudadanos, a centenares de ciudadanos, y que utilizando la mentira como elemento de guerra política se apoyaron en la justicia para la persecución. Eso no es libertad de expresión. Nosotros creemos, sí, nosotros no queremos que se cierre ningún medio, en lo absoluto. Lo único que le pedimos es que los medios publiquen la verdad, que sean periodistas. Una cosa es ser periodistas, yo no soy periodista, pero yo sí creo que el periodismo tiene técnicas periodísticas. Si usted quiere hacer, entonces usted no puede hacer periodismo al estilo de Foco, que con información filtrada intenta, utilizando, entre comillas, técnicas periodísticas de investigación que no son investigaciones, porque si yo recibo un cassette aquí y yo se lo voy a presentar a Fernando, lo que nosotros primero que vamos a hacer es investigarlo, antes de ponerlo al aire. Usted no tiene idea de la cantidad de información que llegan a nosotros primero, antes que nosotros lo sacamos al aire, y no sacamos ninguna que no comprobemos. ¿Cuántas que eso provoca? Entonces, cuando la tiran, no, que estamos, entonces comienzan con innuendos en esa libertad de expresión. Eso fue lo que pasó al final de la era de Noriega. La manipulación de las noticias que quiso hacer el régimen lo llevó a aislarse y en la elección que ellos mismos hicieron, perdieron. Y después que hicieron, eliminaron la elección, se la quisieron robar. Entonces, ¿por qué yo le hablo esto? Porque es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos aquí en Panamá. Es la libertad de expresión. ¿Y qué es la libertad de expresión? El derecho que tengo yo como ciudadano, no como periodista,
a poder decir las verdades con respeto a la ley, sin que tenga consecuencia para ello. Es decir, decir la verdad no debe tener consecuencia para nadie. Si usted quiere decir la verdad en Nicaragua, usted queda preso por la ley que hizo Ortega. O en El Salvador. O en El Salvador, o en Hong Kong. Venezuela. La libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación está sujeta a las normas del periodismo que establecen con claridad que el periodista debe buscar la verdad, no tiene la verdad, la tiene que buscar a través de investigación y debe tener el contradictorio de las tesis que quiere probar en esa investigación. Pero aquí nos acostumbramos a que los periódicos son jueces, fiscales, jueces, condenan y después que te condenan tú estás muerto. Sí. Y cuando pruebas tú que eres inocente, entonces ellos insisten. No, dicen que el juez está Sí, corrupto. entonces acá atacan a los jueces, a los fiscales. Eso Los no fiscales es nunca, los jueces. eso no es libertad de expresión. Nosotros respaldamos, porque parte del problema que cuando se terminaron los tratados, se negoció con los Estados Unidos, fue la revuelta a la democracia. Eso fue lo que se pactó. El retiro de los militares tenía una intención, era levantar un proceso político democrático para que permitiera que el país volviera a su desarrollo democrático. Ahora, nosotros, post-invasión, avanzamos y hemos retrocedido porque ahora con las redes sociales, mire lo que pasó ayer en Chile. El sábado, la agencia Reuters publica una encuesta que estaba prohibida, y la publica afuera para después meterla dentro de Chile, en la que casi iba ganando. Mire cómo perdió, casi por 12%. Aquí nosotros con frecuencia estamos viendo en las redes sociales acusaciones sin fundamento, se dan como verdades y cuando se demuestra lo contrario, entonces viene el ataque a la persona a la que realmente fue objeto de esa. ¿Para qué? Para descalificarla políticamente. Entonces una reflexión que nosotros tenemos que hacer, Fernando, después de este evento y después de lo que nos ha pasado con el COVID y dónde estamos, es que nosotros necesitamos fortalecer la democracia. Y la democracia no se fortalece con mentiras. La democracia no se fortalece con chantajes. La democracia no se fortalece con intimidaciones. La democracia se fortalece respetando las diferencias que tenemos. Si alguien tiene una opinión, bueno, esa es su opinión. Pero si alguien quiere ser periodista, Fernando, entonces que sea periodista. Y el periodismo tiene una serie de normas. Los invito a que se lean el editorial de La Estrella de Panamá del sábado, que no tiene nada que ver con nosotros. Sí. Y al final lo que quiero decirle es que estos años post-invasión, antes de la invasión, hubo culpables, sí. Y quiero decir estas palabras en honor a un gran panameño, Gabriel Lewis Galindo, que siempre estuvo a la defensa del país. Cuando nosotros regresamos del exilio, Gabriel no dudó en aceptarle un ministerio a Ernesto Pérez Valladares sobre la base de un principio básico. Tenemos libertad para hacer de relaciones exteriores lo que necesitamos y Ernesto Pérez Valladares le dijo que sí. Y lo incorporó a pesar de que hay mucha gente en el PRD, alguna gente en el PRD, que siempre le achacó a Gabriel el problema de Noriega. El problema de Noriega fue de Noriega y sus militares. Entonces yo creo que es importante, que han pasado muchas cosas y nosotros tenemos que reflexionar en el país que queremos construir. No podemos construir un país si no es en democracia, si no es en respeto, si no es en entendiendo que la patria es primero que los deseos individuales de cualquiera de nosotros, no importa lo poderoso que sea, y no podemos seguir construyendo un Estado y que los ricos sean unos poquitos y los pobres seamos unos muchos. Hoy, un Panamá después de pandemia, con un alto desempleo, un empleo amplísimo en el sector juvenil, del 30%, con un sistema educativo que necesita una reparación urgente, con un sistema de salud pública que necesitamos mirar todo en su conjunto,
con las reformas a la Caja del Seguro Social, con las reformas a la institucionalidad que requiere nuestra Constitución de la República. Y hay temas centrales que tenemos que amarrar en el 22, en el camino de fortalecer la democracia, de manera que las elecciones nos tomen con un país menos fragmentado, con un país más adulto, con un país menos, pero mucho menos cáustico y amargado y lleno de ira, como el país que nos están llevando ahora mismo. Porque usted pone en las redes sociales y lo que ve es ira, que está generando un proceso de odio hacia la institucionalidad democrática y como consecuencia creando el fantasma de El Salvador, de esos iluminados que lo único que tienen en la cabeza es la destrucción futura suya, de sus hijos y de sus nietos. Piense en un día triste como el de hoy, que en memoria de los muertos y que en memoria ahora, en solidaridad con las generaciones futuras, nosotros tenemos que cambiar la actitud que tenemos hoy y mirar a la patria con entusiasmo, con fe, y buscar puntos de acuerdos y que los desacuerdos se resuelvan en el diálogo. Así va a ser.